Un saludo amantes del misterio. Preparaos, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes y escalofriantes que ha presenciado España. Zaragoza guarda un secreto que desafía toda lógica y nos sigue susurrando desde las profundidades del tiempo. En 1934, una sombra inexplicable se cernió sobre un humilde piso en la calle Gascón de Gotor, número 2. Imagina la escena. En la apacible cotidianidad de un hogar, risas malévolas comienzan a brotar de la nada, voces que parecen nacer del mismísimo hornillo de la cocina. No eran bromas, no eran trucos, era una presencia invisible, un duende que se comunicaba, se burlaba y aterrorizaba a quienes habitaban la casa. La policía, los expertos, la prensa internacional, todos intentaron desentrañar este enigma, pero el origen de aquellas voces fantasmales nunca fue descubierto. La casa fue derribada, sí, pero la historia, el misterio del duende de la hornilla, perduró, convirtiéndose en una leyenda que nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurrió realmente en aquel lugar? ¿Hay otras fuerzas desconocidas que podrían estar esperando para manifestarse cuando menos lo esperamos? Adentrémonos juntos en este caso que nos dejó sin respuestas, un verdadero laberinto de lo inexplicable. ¿Te atreves a cruzar con nosotros? ¿El umbral de las sombras? Preparaos, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes y escalofriantes que ha presenciado España, un enigma que, incluso hoy, nos sigue susurrando desde las profundidades del tiempo. Zaragoza, una ciudad bañada por el Ebro, fue el escenario de un fenómeno que desafió toda lógica, puso a prueba a las autoridades y capturó la imaginación de un mundo entero. Esto es el caso del duende de la hornilla, una historia donde una sombra inexplicable se cernió sobre un humilde piso en la calle Gascón de Gotor, número 2. Todo empezó en la madrugada del 27 de septiembre de 1934. En la tranquilidad de la noche, potentes e inquietantes carcajadas resonaron en el edificio del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Los vecinos, desvelados por aquel sonido macabro, trataron de buscar el origen de la voz. Recorrieron pasillos, escucharon tras las puertas, pero no lograron encontrar ninguna fuente que explicara aquellas risas que se burlaban de su descanso. El misterio comenzaba a tejer su red. Tras esos primeros compases de terror, el edificio conoció unos días de calma tensa. Pero la tregua no duraría. El 15 de noviembre, el enigma regresaría con una fuerza aún mayor. La joven sirvienta, Pascuala Alcocer, se disponía a preparar la comida en el hornillo de la cocina, cuando una voz clara y distintiva la detuvo en seco con una exclamación que le heló la sangre. Por lo que más quieras, no enciendas el hornillo, que me quemas. Pascuala, aterrorizada, llamó a su señora. Ambas escucharon de nuevo la voz, una voz que no podía ser humana ni provenir de ninguna fuente visible. El pánico se apoderó de ellas y huyeron del piso, dejando atrás la cocina y su incomprensible habitante. Los vecinos, alertados por el revuelo y decididos a descartar una broma pesada, acudieron a la cocina. Lo que encontraron los dejó perplejos. La voz, esa voz misteriosa y burlona, procedía directamente de la chimenea de la casa. No había explicaciones racionales, solo un creciente desconcierto que les obligó a llamar a las autoridades. La familia Palazón, la principal afectada, estaba viviendo una pesadilla. La situación se volvió insostenible. Los fenómenos no solo persistían, sino que se volvían cada vez más intensos y escalofriantes. La familia, desesperada, recurrió a la Policía Nacional, quienes se vieron inmersos en un caso sin precedentes. Esta sería considerada la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España, un hito que marcaría un antes y un después en la forma de abordar lo inexplicable. El juez Pablo de Pablos ordenó una vigilancia permanente en la vivienda y una investigación forense exhaustiva. Se levantaron suelos, se revisaron conductos, se inspeccionaron todos los rincones de la casa en busca de trampas, mecanismos ocultos o cualquier prueba que pudiera arrojar luz sobre el origen de la voz. Pero el duende no solo se burlaba de la lógica, también lo hacía de sus investigadores. Lo más sorprendente de esta fase de la investigación fue la interacción directa con el duende. Los agentes, con sus mentes entrenadas para lo tangible, se vieron obligados a mantener diálogos con una entidad invisible. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Lo haces por dinero? No, ¿Quieres trabajo? no. Pero hombre, dinos lo que quieres y te ayudaremos. A lo que la entidad contestó. Nada, yo no soy un hombre.
Este intercambio, simple pero perturbador, solo profundizó el enigma. La voz era consciente, respondía con monosílabos, bisílabos y trisílabos, y demostraba una picardía que exasperaba a los investigadores. Pero el caso no solo llamó la atención de la policía de calle. El juez titular del juzgado número 3 de Zaragoza, Luis Fernando Oliván, un hombre que no creía en supercherías, decidió investigar el asunto por su cuenta. En una entrevista posterior, que recordaba con una sonrisa irónica bajo su bigotillo anglosajón, Oliván relató su método para desentrañar lo que él consideraba un gato encerrado. Oliván notó que la voz siempre hablaba en la cocina, lo que lo llevó a sospechar. Un día, para poner a prueba su hipótesis, escribió una carta a sí mismo citándose a una hora determinada en la casa, y se lo comunicó a Pascuala solo minutos antes. De esta forma, solo ellos dos podían saber el contenido de la carta. Lo crucial fue que, en lugar de reunirse en la cocina, se encontraron en el lavabo. Y, para su asombro, el duende habló allí. Este hecho, según Oliván, fue la clave. Convencido de que la sirvienta, Pascuala Alcocer, estaba detrás de todo el embrollo, levantó acta, dando por solucionado el caso. Su teoría, aunque nunca pudo demostrarse definitivamente, apuntaba a que Pascuala sufría algún problema mental y utilizaba la ventriloquía para crear las voces. Así, el caso del duende de la hornilla recibió un carpetazo oficial. A pesar de la conclusión oficial, el impacto mediático del caso del duende de Zaragoza fue inmenso y trascendió las fronteras de España. La prensa de la época llenaba portadas con la noticia, y el misterio se convirtió en noticia internacional. El propio gobernador de Zaragoza, Julio Otero Mirelis, afirmó haber oído con claridad la voz, testificando su diálogo con quien entrara en la habitación. La fascinación por el duende era tal que la gente se agolpaba en la calle Gascón de Gotor, esperando escuchar las risas y las palabras que surgían de la nada. Periodistas de todo el mundo acudían a Zaragoza, intentando capturar la esencia de un fenómeno que desafiaba la ciencia y la razón. El caso del duende de la hornilla de 1934 sigue siendo, a pesar de la explicación oficial, un punto de inflexión en la historia del misterio en España. La historia del duende de Zaragoza no termina con la huida de la sirvienta o la intervención policial. El misterio se enrosca aún más, dejando un reguero de enigmas y una escalofriante advertencia que resuena hasta hoy. El 25 de noviembre de 1935, en un intento desesperado por entender lo inexplicable, una conocida médium, Asunción Jiménez Álvarez, se atrevió a desafiar la sombra que habitaba la calle Gascón de Gotor. En una sesión espiritista celebrada en una casa del barrio de La Madalena, intentó establecer contacto con la entidad. Sin embargo, lo que ocurrió fue aterrador. Tras sus intentos de comunicación, Jiménez se desplomó al instante, quedando inerte. Ni los más urgentes esfuerzos lograron reanimarla. Los médicos forenses, incapaces de comprender lo sucedido, se negaron a certificar la defunción, dejando el asunto en manos del juzgado. ¿Fue un simple paro cardíaco, o la entidad del hornillo cobró una vida por su osadía? El velo del misterio se hizo más denso que nunca. De acuerdo con el investigador paranormal Miguel Ángel Segura, la joven criada, Pascuala Alcocer, finalmente dejó la casa, buscando escapar de la pesadilla. Pero las voces continuaron. La familia Palazón, agotada por la presencia inmaterial y los continuos fenómenos, también abandonó la vivienda. El destino quiso que una nueva familia, los Grijalva, se mudara al piso, sin saber que se adentraban en las entrañas de un enigma sin resolver. Al parecer, el duende no solo seguía allí, sino que continuó interactuando con quienes lo habitaban. La voz conversaba con todo aquel que pasara, mostrando una particular fascinación por el hijo de la familia, el pequeño Arturo Grijalva Torre, de tan solo 4 años. ¿Qué secretos compartían en la inocencia de la infancia y la malicia del ente? Finalmente, en diciembre de 1935, el duende decidió silenciarse. Pero su despedida no fue discreta, sino una explosión de terror. Su última comunicación fue un grito que debió helar la sangre de los Grijalva. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Cobardes. Sois todos unos cobardes. Y volvió a repetir su última amenaza. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Un acto final de ira, una amenaza que resonó en las paredes de la casa, para luego sumirse en un silencio absoluto. ¿Al final cumplió su promesa? Afortunadamente no. El edificio fue demolido años después, quizás para borrar el recuerdo de aquel inquilino invisible.
Sin embargo, en su lugar se construyó uno nuevo, que sigue en pie hasta 2025, y que, en un escalofriante homenaje a su oscuro pasado, se conoce popularmente como el Edificio Duende. Así, la historia del Duende de la Hornilla perdura, en un recordatorio de que algunas sombras se niegan a ser desterradas, y que el misterio puede dejar una huella imborrable, incluso cuando la última voz ha gritado su adiós. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje a la calle Gascón de Gotor, al corazón de un misterio que, casi un siglo después, sigue sin una explicación definitiva. Hemos explorado la incredulidad de los vecinos, el desconcierto policial y el estremecedor encuentro de una médium con una fuerza desconocida. La casa fue derribada, sí, y el duende se silenció con una escalofriante promesa, pero la sombra de su presencia aún se proyecta sobre el popular edificio Duende. Este caso nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar el umbral entre lo que consideramos real y lo que escapa a nuestra comprensión. Nos recuerda que, incluso en el siglo XXI, el mundo guarda secretos que desafían toda lógica y ciencia. Hemos llegado al cierre de esta primera temporada de Enigmas. Ha sido un placer adentrarnos juntos en estos relatos que nos erizan la piel y nos invitan a reflexionar. Si este viaje al corazón de lo inexplicable te ha cautivado, si el misterio del Duende de Zaragoza ha logrado atraparte, te pedimos un pequeño favor. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo enigma de los que están por venir. Comenta si crees en el duende. Tienes tu propia teoría. Tu opinión nos importa muchísimo. Y por supuesto, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerda, cada domingo a las 8, hora de Madrid, tenemos una nueva historia esperándote. Y no te preocupes. Aunque cerramos esta temporada, damos la bienvenida a una nueva cargada de más misterios que te dejarán sin aliento. Nos vemos en 7 días, con un nuevo enigma por desvelar. Hasta el próximo vídeo.